Bueno, vamos a ver el trabajo de introducción a la programación. Voy a hacer lo siguiente, voy a comentar el enunciado porque así no me genera ningún problema con respecto al código. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a agarrar y vamos a leerlo como debe ser. Realiza un algoritmo que permita que el usuario ingrese su nombre. El programa debe emitir una salida con un mensaje de bienvenida que incluya el nombre ingresado. Ok, bien. Cuando tenemos un enunciado, nosotros lo primero que tenemos que evaluar es qué queremos obtener de ese enunciado, a qué resultado queremos llegar, ¿sí? Para luego poder definir el cómo. Entonces, ¿a qué resultado quiero llegar? Quiero que el programa debe darle la bienvenida a un usuario por medio a un usuario, o mejor dicho, al usuario que ingrese su nombre por teclado, ¿sí? Analicemos más allá todavía de esto del enunciado en sí y veamos que acá nos dice que el usuario ingrese su nombre, lo cual la frase que el usuario ingrese su nombre es igual a un dato de entrada, y como es un nombre es un dato de tipo cadena, no carácter. Bien, ahora el programa debe emitir una salida, ¿sí? Por ende es un dato de salida, ¿sí? ¿Y cuál va a ser la salida? La salida va a ser la bienvenida más el dato ingresado dentro de la variable nombre, ¿sí? Esto es lo que nos está pidiendo, ¿sí? Ya tenemos el dato de entrada y los datos de salida. Datos de salida en realidad, a ver, van a ser dos. Si bien la variable que va a ser, que es la más importante, en realidad es una, de hecho van a ser tres. Si queremos lo podemos hacer con tres datos de salida. Pero en realidad, a ver, el dato más importante es la variable, ¿sí? Después tenemos la cadena de texto, que es la bienvenida, y tenemos, por ejemplo, una cadena de texto que podemos añadir para solicitar al usuario que ingrese. Cadena de texto, no, cadena de caracteres, bueno, se entiende. La cadena de caracteres que podemos utilizar para pedirle al usuario que por favor ingrese el nombre. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a definir, ¿sí? La variable nombre, y vamos a definirla como un dato de tipo cadena, ¿sí? Si vemos acá, si yo pongo carácter me lo va a tomar igual, es verdad, pero entonces ¿qué va a suceder? Cuando empiece a programar voy a poner que un nombre va a ser un char. ¿Por qué? Porque lo aprendí en pseudocódigo. No, eso no funciona. Lo tenemos que poner como tal, es como cadena. Bueno, una vez que lo ponemos como cadena, ¿sí? Lo que vamos a hacer es primero solicitarle al usuario que ingrese un dato, ¿sí? Por teclado, o sea que es un dato de entrada. Entonces vamos a hacer escribir, vamos a utilizar la palabra reservada de escribir, abrimos comillas dobles porque los strings se escriben entre comillas dobles en la mayoría de los lenguajes. Todavía hay lenguajes permisivos muy flexibles que por ahí no joden tanto con esto, pero lo correcto por buenas prácticas es hacerlo de esta manera. Entonces ponemos, por favor, le solicitamos al usuario que ingrese su nombre, introduzca su nombre. Listo, cerramos con punto y coma porque todas las líneas en la mayoría de los lenguajes, creo que ahora hay lenguajes que no hace falta cerrar con punto y coma, pero de hecho sí hay lenguajes incluso que no hace falta, como por ejemplo en Bash no hace falta. Bueno, entonces una vez que ponemos por favor introduzca su nombre, lo que vamos a hacer es leer la variable nombre, ¿sí? Ahora voy a proceder a explicar cómo funciona esto. Una vez que leemos la variable nombre, ponemos escribir y damos la bienvenida al usuario. Bienvenido o bienvenida, usuario,
¿sí? Utilizamos la palabra usuario porque usuario corresponde tanto al sexo masculino como femenino, ¿sí? Se le dice usuario, la usuario, el usuario, bla. Y a esto dejamos un espacio. Cabe mencionar que los espacios también son considerados dentro de una cadena de caracteres como un carácter más, y a esto lo concatenamos utilizando una coma con el valor, con la variable nombre, ¿sí? Bueno, vamos a proceder ahora a ejecutar este código, ¿sí? Y vamos a ver qué sucede. Nos dice que introduzcamos el nombre. Yo ahora lo voy a explicar paso a paso para que se entienda mejor cómo funciona esto, ¿sí? Entonces pongo por ejemplo Tommy y me va a decir bienvenido usuario Tommy. Si yo pongo por ejemplo Leonel, me va a decir bienvenido usuario Leonel. Si le pongo Jimena, va a decir bienvenido usuario Jimena. Analía, va a decir Analía, ¿sí? Listo. Bueno, vamos a proceder a explicar esto más adentrado, ¿sí? De una forma más adentrada. Primero, vamos a analizar lo siguiente. Me voy a ir al editor gráfico más avanzado de los últimos tiempos, ¿sí? Que solamente, bueno, algunos privilegiados tenemos, como por ejemplo puedo ser yo, la NASA, el FBI, la CIA. Vamos a abrir nuestro querido Paint, ¿sí? Y en nuestro Paint vamos a hacer lo siguiente. Primero voy a agrandar esto porque no me gusta tenerlo tan chiquitito. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Quiero que te imagines por un momento esto. Mira, yo tengo por ejemplo, bueno, la memoria RAM, ¿sí? Tengo acá la bella y sensual memoria RAM. Entonces, cuando nosotros creamos una variable, ¿sí? Por ejemplo, en este caso tenemos una sola variable que es nombre. Lo que hace el programa es lo siguiente. Yo programa, me inicio o proceso, ¿sí? O algoritmo, me ejecuto. Cuando me estoy ejecutando, primero voy a recorrer todas las líneas que estén escritas. Los comentarios los voy a omitir porque no son parte del código. No me interesan, no los leo, ¿sí? Yo solamente leo lo que no sea comentario. ¿Qué es un comentario? Son estas barras, o sea, cómo se declaran los comentarios con estas barritas. En algunos lenguajes, por ejemplo, bueno, puede ser CSS, que es un lenguaje de estilos, o puede ser en Java, ¿sí? En JavaScript, no, en JavaScript se escriben así, pero en Java no. En Java, por ejemplo, vamos a escribir así. Entonces ponemos acá un montón de cosas. Si es un mensaje multilínea, cerramos así. Si es un comentario multilínea, quiero decir, cerramos así y ya está. Si es un comentario en una sola línea, solamente hacemos un comentario con dos barritas y ya está. Bueno, listo. Entonces, yo programa, omito estos comentarios, ¿sí? Y me voy a pasar automáticamente en este algoritmo a la línea 13. Yo programa, entiendo, ¿sí? Con esta línea lo que va a suceder es lo siguiente. Yo programa, entiendo que tengo que guardar en la memoria RAM un espacio al cual le voy a asignar un nombre o un identificador, ¿sí? ¿Por qué? Porque después tengo que volver a ese espacio y tengo que buscar un valor. Entonces voy a agarrar y voy a reservar, ¿sí? Un pequeño espacio al cual es un poquito más grande para que sea mejor. Voy a reservar un pequeño espacio al cual en este algoritmo, ¿sí? Le voy a poner, lo voy a llamar nombre. Listo. Bueno, una vez que tengo este espacio almacenado en la memoria RAM, por el momento este espacio está vacío, ¿sí? Ahora prosigo, paso a la línea 15. Yo programa, entiendo la palabra reservada a escribir como que debo mostrar algo en pantalla, ¿sí? Tengo que imprimir algo en pantalla. Por ejemplo, si ejecutamos acá, vamos a ver que nos va a mostrar, por favor, ingrese su nombre, ¿sí? Entonces,
¿qué tengo que imprimir? Me falta explicar algo en la parte de nombre, en la línea 13, pero lo voy a explicar al final, no se preocupen. Entonces, ¿qué voy a escribir? Una cadena de texto. ¿Y qué va a contener esa cadena de texto? Una cadena de caracteres consecutivos. ¿Y qué va a contener esa cadena de caracteres consecutivos? Esta palabra, lo que nosotros, nuestra mente, como sabemos leer español, entendemos que dice por favor introduzca su nombre. Bien, entonces muestro esto en pantalla, ¿sí? Y luego paso a la línea 16. Yo programa, entiendo con la palabra reservada a leer, ¿sí?, que tengo que ponerme a la espera para que el usuario ingrese un valor. Y que ese valor, o un dato mejor dicho, y que ese dato, ¿sí?, se almacene en el espacio almacenado, en el espacio reservado en la memoria RAM, ¿sí? Digamos que, por ejemplo, tenemos vamos a irnos un poco de la programación, ¿sí?, clásica de informática, y vamos a hacer lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, una agenda, ¿no? La agenda, como tal, tiene hojas, y esas hojas tienen renglones, ¿sí? Vamos a hacerle 4 rengloncitos acá. Bueno, esta agenda, ¿sí?, tiene 4 rengloncitos. Cada renglón es un espacio, ¿sí? Entonces digamos que digo, bueno, quiero almacenar los nombres de mis amigos, ¿no? Los nombres y los teléfonos. Bueno, en esta agenda voy a agendar solamente nombres. Entonces digo, bueno, tengo una amiga que se llama Ana, ¿sí? Después tengo un amigo que se llama Alberto. Después tengo un amigo que se llama Ezequiel. Tengo una amiga que se llama Jimena, ¿sí? Bueno, yo estoy decidiendo que voy a guardar estos nombres, ¿sí? No importa el orden. O sea, los puedo poner a Ana a lo último, Ezequiel a lo primero, da igual, ¿sí? Lo que importa acá es que lo que estoy haciendo es reservando un espacio, ¿sí? Cada uno de estos renglones, en cada uno de estos renglones, mejor dicho, voy a guardar un nombre, ¿sí? Entonces, al pensar que voy a dejar una hoja en blanco, por ejemplo, para seguir guardando nombres a futuro, lo que estoy haciendo es decidiendo reservar un espacio, ¿sí?, en mi agenda para el día de mañana guardar nombres. Actualmente reservé un espacio en esta hoja para guardar los nombres que acabo de agregar, ¿sí? Bueno, la memoria RAM el programa hace exactamente lo mismo cuando reservo un espacio en la memoria RAM, ¿sí? Entonces, lo que va a suceder ahora es que el usuario se va a poner el programa, mejor dicho, se va a poner en espera hasta que nosotros ingresemos un valor. Si por ejemplo yo pongo Tommy acá, por el momento no pasa nada. Este espacio almacenado en la memoria RAM con el nombre de nombre, valga la redundancia, está vacío. Pero en cuanto yo dé Enter, ¿sí?, en cuanto dé Enter, este espacio va a dejar de estar vacío y va a contener adentro el dato Tommy, ¿sí? Entonces, una vez que yo dé Enter, el programa va a seguir, ¿sí?, su curso y va a decir bienvenido usuario Tommy. Entonces yo programa, lo que estoy haciendo con escribir, interpreto la instrucción de que debo mostrar una cadena de caracteres consecutivos, el cual diga bienvenido usuario, ¿sí? Y luego al lado de esa cadena de caracteres consecutivos tengo que mostrar, o sea, tengo que volver
hasta el espacio almacenado en la memoria RAM a buscar un valor. Y ese valor, en este caso, va a ser Tommy. O sea, lo que yo voy a mostrar acá es el valor que está almacenado en la variable nombre. Por ende, voy a mostrar bienvenido usuario Tommy. ¿Sí? Eso es lo que hace el programa. Como debajo de la línea 18 ya no tenemos más líneas escritas, entonces el programa termina su ejecución. Eso es lo que sucede en un programa internamente. ¿Puedo agregar más líneas? Por supuesto. No es necesario terminar el programa acá. Pero lo importante acá entender es cómo funciona en este algoritmo y que a la hora de programar, cuando tenemos que desarrollar un programa, tenemos que tratar de escribir el código de una forma ordenada, ¿sí? Y tratando siempre de optimizar la mayor parte del código posible. De esa forma vamos a ahorrar bastantes procesos que el programa tiene que ejecutar, ¿sí? Va a ser un programa menos pesado y probablemente tenga menos errores, ¿sí? Esa es otra de las razones por la cual se trata de optimizar el código, porque es más fácil a la hora de leer para el programador. Bueno, por ejemplo, en este caso vamos a agregar un nombre, unas líneas más, y por ejemplo podríamos establecer una condición. Yo podría quitar esta línea, la voy a comentar para que no la tome el programa, y puedo decir, bueno, perfecto, supongamos que digo, bueno, si el nombre es igual a Luis, pongámosle que estamos trabajando en un programa que tiene que validar si el usuario es el dueño de la cuenta que se está utilizando, ¿no? Entonces digo, si el nombre es igual a Luis, entonces voy a escribir bienvenido usuario, me falta un espacio ahí, nombre, por ejemplo, ¿no? Entonces, y si no es igual a Luis, podemos poner el usuario, bueno, no, vamos a quitarlo porque en realidad tendría que hacerlo desde afuera. Voy a poner si nombre, ¿sí? Acá vamos a poner, es distinto a Luis. Acá tuvo un error, ¿sí? Entonces voy a decir escribir lo siento, usuario inválido. Listo. Ok, vamos a correr nuestro programa. Voy a poner por ejemplo que me llamo Luis y me va a decir bienvenido usuario Luis, tenemos acceso al sistema. Si me dice si yo pongo que soy Tommy, me va a decir lo siento usuario inválido. ¿Qué está haciendo acá? Está evaluando si una condición, que si el nombre corresponde al valor, o sea al dato que nosotros ingresamos, ¿sí? Si el nombre es igual a, en este caso, Luis, como cadena de caracteres consecutivos, ¿sí? O sea como cadena, entonces la condición se cumple, y al cumplirse la condición entonces nos da la bienvenida, ¿sí? Y nos muestra el nombre que nosotros ingresamos por teclado. Ahora, si en la condición, si al momento de establecer la condición el resultado es falso, ¿sí? O sea que si nombre es distinto a Luis, lo que le estamos diciendo es que si el nombre ingresado por el usuario no es Luis, entonces va a escribir lo siento usuario inválido, ¿sí? Y así podemos llenar, hacer un montón de líneas de código más. En este caso no es necesario hacer esto porque no lo está pidiendo el enunciado. Por ende nos vamos a quedar con estas 4 líneas de código escritas acá, ¿sí? Pero bueno, este sería el ejercicio número 1,
Vamos a ver cómo lo resolvió la profesora. Algoritmo saludo. Bueno, le puso un nombre. En este caso nosotros no le pusimos un nombre. Primero, que el nombre no se escribe en mayúscula, ¿sí? El nombre se escribe en minúscula, con la primera letra se escribe en minúscula por una cuestión de buenas prácticas. Podemos en todo caso utilizar algo llamado camel case, ¿sí? Que significa separar dos palabras que deberían ir separadas, ya que el nombre no puede utilizar tanto el nombre del proyecto como el nombre de las variables, ¿sí? Tampoco se pueden utilizar con separado. Yo no puedo escribir, por ejemplo, mi espacio nombre, por ejemplo, o tu nombre, espacio nombre, porque entonces me va a tirar un error, ¿sí? Me dice, se esperaba fin de expresión, fin de la instrucción, o coma para separar. Si yo le pongo una coma, se me va a ir el error, pero ¿qué va a suceder? Va a interpretar que la variable tú, o sea, va a interpretar la palabra tú, ¿sí? Como una variable aparte. O sea, tú va a ser una variable y nombre va a ser otra, ¿sí? Entonces no podemos hacer eso. Pero sí podemos hacer esto. Tu nombre. Esto sí lo podemos hacer. ¿Qué significa? Tengo la primera palabra en minúscula y la segunda palabra en mayúscula. Esto se lo denomina camel case, ¿sí? Algún chabón que estaba medio fumado un día dijo, ¿sabes qué? Loco, veo la joroba de un camello. Si yo escribo así, mira, hola mundo, soy un programador. Si yo escribo así, te juro que veo la joroba de un camello. Otro loco fumado dijo, uy, sí, chabón, posta mal, boludo, mirás la joroba de un camello. Bueno, listo. Quedó como un camel case a raíz de eso. Ahora, en el proceso, en el título del proceso, podemos poner saludo en minúscula o podemos poner mi primer programa en camel case, no hay ningún problema. Lo que no podemos utilizar, por ejemplo, acá es el mismo nombre que una variable. Si yo pongo acá tu nombre, vamos a ver, bueno, acá tu nombre, vamos a ver que acá me genera un error. ¿Por qué? Porque estoy utilizando el mismo nombre del proceso para generar una variable y eso no está bien. Así que ahora vamos a poner saludo en minúscula. Bien, una vez que... bueno, sí, me faltó terminar de comentar esto, ¿sí? Y es que en la línea 13, cuando viene la parte de definir tu nombre, ¿sí? Bueno, en este caso tu nombre está mal, es nombre, listo. Definir nombre como cadena, lo que entiende el programa, ¿sí? Es que nosotros tenemos que ingresar, o mejor dicho, que dentro de este espacio reservado en la memoria RAM, se tiene que almacenar un dato de tipo cadena, ¿sí? Y puede ser también, a ver, si yo por ejemplo pongo un 1, me va a decir bienvenido usuario 1, ¿sí? Acá me genera, está bien, si yo pongo un 2, me pone bienvenido usuario 3, si pongo 100, me pone bienvenido usuario 100. ¿Qué sucede? Vos me dirás, bueno, pero el usuario 100, o sea, 100 es un entero, 1 es un entero, ¿sí? A ver, vamos a poner 1.5, es un entero. Sí, es un entero, pero en este caso lo está tomando como parte de una cadena de texto, ¿sí? El 1 es un carácter, el 2 es un carácter, el punto es un carácter, ¿sí? Así que, como te dije, una cadena es una cadena de caracteres consecutivos. Eso conforma un string. Entonces es válido. Ahora, supongamos, vamos a hacer un ejercicio más distinto, ¿sí? Para que veamos cómo funciona esto. Supongamos que en vez de definir num1, voy a comentar esto un segundo, total son pocas líneas, no hay problema. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a agarrar y vamos a definir num1, num2, resultado como entero, ¿sí? Ya vas a ver por qué lo defino como entero. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a poner que resultado
va a ser igual a la suma de los dos números, ¿sí? num1 más num2 más num2. Bueno, y acá voy a poner escribir resultado, ¿sí? Me está faltando acá hacer una pequeña cosa, que es la asignación de valores. Vamos a poner que num1 tiene un valor de 5 y un num2 tiene un valor de 3. Listo. Me tiene que dar en total 8. Vamos a ejecutar nuestro algoritmo y me va a decir que el resultado es 8, ¿sí? De hecho, para que se vea un poquito mejor, vamos a concatenarlo. El resultado es 8. Y ahora sí, lo volvemos a ejecutar nuevamente. Me faltó poner una coma acá. Bueno, ahí está. Listo. Bueno, ahora me dice que el resultado es 8. Genial. Bueno, ¿cómo funciona esto? Como bien te dije antes, acá el programa está entendiendo que dentro de esta variable, o sea, dentro de este espacio almacenado en la memoria, se tiene que introducir, o mejor dicho, solo se pueden introducir datos de tipo cadena. Entonces, ¿acá qué sucede? Acá sucede algo similar, pero a la vez distinto. Y lo que va a entender es que dentro de lo primero que va a hacer es definir o reservar 3 espacios, ¿sí? Por ejemplo, vamos a volver al editor de video de la NASA. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener un espacio que es para num1. Vamos a tener un espacio que es para num2. Y vamos a tener un espacio para num3. Sí, y no sean bizarros con esta forma, sí, no me convence esta formita. Vamos a ponerlo así. Listo, por lo menos que quede así. Bueno, ahora sí. Un espacio para num3, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué va a hacer? Dentro de cada uno de estos espacios reservados se va a almacenar un dato. Pero, ojo, ¿qué dato se va a almacenar? De tipo cadena podemos ingresar un hola mundo. Veamos. Yo como acá ya tengo los números declarados, ¿sí? Por el momento lo vamos a tratar como una variable, pero no es una variable en realidad, esto es una constante. Como ya tengo los valores definidos, en este caso, si yo ejecuto nuevamente el programa, vamos a ver que me dice que el resultado es 8, ¿sí? Bueno, ahora, si yo pusiera que el resultado, en vez de ser 8, es Luis, ¿sí? Vamos a ver qué pasa, lo voy a ejecutar, me va a salir un error, no coinciden los tipos. Estoy intentando asignar una variable de cierto tipo de dato a otro, por ejemplo una cadena de texto en una variable numérica, que es lo que estamos haciendo ahora. Verifique que los tipos de datos a ambos lados de la asignación coincidan. Recuerde que el tipo de datos de una variable se define explícitamente con la instrucción definir o se deduce a partir de los operadores y operandos que interactúen con la variable en las expresiones o a partir de los valores asignados o leídos en la misma, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede acá? Volvamos acá. Yo programa, entiendo que tengo que reservar 3 espacios, ¿sí? Uno para el num1, uno para el num2 y uno para el resultado. Pero también estoy entendiendo que solamente dentro de estas variables puedo asignar o puedo asignar valores o datos de tipo numérico entero, ¿sí? O sea que no puedo asignar números con coma. Números decimales no puedo. Si yo por ejemplo pusiera que en vez de Luis es un 3.5, vamos a ejecutar y me vuelve a decir que error, no coinciden los tipos, el valor a asignar debe ser un entero. Bien, entonces ya tenemos acá entendido que tenemos dentro de una cadena podemos asignar distintos tipos de datos, pero todos los datos que nosotros asignemos se van a interpretar como datos de tipo cadena. Como también dentro de este algoritmo tenemos solamente datos de tipo numérico, en este caso entero. Si yo quisiera almacenar un real, podría hacerlo cambiando que el dato sea de tipo real.
Entonces vamos a ver que el resultado ahora es 6.5. ¿Por qué? Porque tengo 3.5, 3 y 3 son 6, 0.6 más 0.5 es igual a 6.5, ¿sí? Entonces, digamos, estamos haciendo esto, ¿sí? Lo mismo sucedería si en vez de poner esto, si en vez de asignarle a nosotros el valor, porque hay veces que no trabajamos con datos precisos, entonces al no trabajar con datos precisos ponemos leer num1, leer num2, en este caso, ¿sí? Entonces podemos pedirle al usuario que ingrese, con la palabra reserva escribir, ingrese un dato, un valor de tipo numérico, ¿sí? Listo. Ahora, numérico, está bien, puede ser real o puede ser cero. ¿Qué pasa? Si yo pongo un 2.5 y acá pongo un 3, me va a dar que el resultado es 5.5. Genial, el programa funciona. Y si yo pongo, vieron que yo puse un 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos lo siguiente. Bueno, lo voy a hacer acá. Voy a comentar acá un segundito y tenemos, por ejemplo, nosotros tenemos, si yo abro una llave, tenemos el 0, 0,1, 0,2, vamos por un punto, 0.3 y así sucesivamente hasta llegar al 1 o al 0.9, mejor dicho, ¿no? Y después pasa el 1. Bueno, pero dentro, perdón, si nos fijamos que dentro de toda esta cadena numérica tenemos el 0. Imagínate que fuera un 1. Listo, es un 1, un 1.0, 1.1, 1.2, el 1 es equivalente a 1.0, ¿sí? 1.3 y así hasta el 1.9 antes de llegar al 2. Entonces dentro de una cadena, o sea, dentro de una cadena numérica de tipo real, también están los enteros, ¿sí? En cambio, dentro de una cadena de tipo entero, no. Por ejemplo, ¿por qué? Porque tengo el 1, el 2, el 3, el 4, pero el 1.5 no está, ¿sí? Entonces no va. El 2.0 no va, el 2.2 tampoco, el 1.3 tampoco y así sucesivamente. Entonces, repasando el limpio, dentro de una cadena, dentro de cuando tratamos con números reales, se pueden abarcar tanto números reales, como números enteros. En cambio, cuando nosotros trabajamos con datos de tipo entero, solamente podemos meter datos de tipo entero, ¿sí? Bien. Por eso es que el programa recién nos estaba dando error. Bueno, veamos una cosita más como para terminar con esto y sigamos con el resto de los ejercicios. Veamos los tipos de datos que tenemos, ¿sí? Y cuando hablamos de tipos de datos, ¿sí? Tenemos enteros, que ya expliqué, son estos. Ahora también tenemos reales, ¿sí? Que ya expliqué, son estos. Tenemos datos de tipo carácter, ¿sí? Que son un punto, una coma, una A minúscula, bueno, podemos seguir, ¿no? Una A mayúscula, por ejemplo, un número. Todo esto son caracteres, ¿sí? Un porcentaje, bueno, etcétera. Ahora, también tenemos los datos de tipo cadena, ¿sí? Que va a abarcar una cadena de caracteres consecutivos, que estos van con comilla doble, a los cuales vamos a poner un hola, que no es lo mismo que hola y tampoco es lo mismo que hola, ¿sí? Pero eso ya es una cuestión de tema de el espacio que ocupa en la memoria. Vos pensás que cada una de estas letras tiene 8 bits y dependiendo si es minúscula o mayúscula, bueno, cambia. Entonces, bueno, eso es otra cuestión mucho más complicada que no voy a explicar ahora. Podemos poner incluso, bueno, un espacio, también, bueno, mientras un espacio en realidad es un carácter. Entonces podemos poner, por ejemplo, pero sí podemos poner hola espacio mundo, ¿sí? Esto es una cadena de caracteres, nombres, qué sé yo, Leonel, Mirta, Juana, ¿sí? Etcétera. Bueno,
Estos son datos de tipo cadena. Y por último tenemos, por el momento, datos de tipo lógico, que estos datos solamente son 1, 0, true, false, ¿sí? O verdadero o falso. De hecho, cuando establecemos una condición, se va a establecer un valor lógico, es decir, cuando evalúe la condición, si es verdadera, sucede tal cosa, si es falsa, sucede tal otra, como sucedió en el caso anterior, cuando preguntamos que si el nombre era Luis, nos daba la bienvenida, y si era otro nombre, entonces nos sacaba del sistema. Bueno, ahora sí, terminando con esto, vamos a irnos al ejercicio número 2. Próximo.